Buenas noches, un placer poder compartir con ustedes. Este, Primera Corintios capítulo 3, como decíamos, esta carta escrita entre el año 48 y 51, encontramos trazos de confrontación, ¿no? El apóstol Pablo exhorta a los hermanos allí por prácticas equivocadas, fundamentalmente que ellos estaban eh, no trayendo, sino continuando de la vieja vida, como vamos a ver, y manteniéndolas aún en esta nueva etapa de sus vidas. Pero en la segunda carta es interesante mencionarlo para entender que no solamente están los trazos de confrontación, sino los trazos de consuelo, porque en la segunda carta encontramos versos fantásticos como en el capítulo 1, verso 3 al 5, donde habla de la consolación de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras aflicciones. Vuelve a restaurar a aquel que había sido disciplinado severamente, les insta a que le restauren, le reciban, y allí encontramos la experiencia por el perdón recibido, y siempre en función de instar al crecimiento, a la madurez, al desarrollo continuo de cada hermano en particular. Y precisamente como para ponernos en contexto rápidamente esta segunda carta para llegar al capítulo 3 del capítulo 1, verso 1 al 9, nos encontramos con la introducción, la presentación y saludos de Pablo. Del verso 10 al 17 habla de la esencia de Cristo y de la iglesia y de la impronta de la unidad que debemos tener como tal. Del verso 18 al 31 habla del Evangelio de la cruz, que es locura, una locura para salvación y una locura para la santidad también. Si en el capítulo 2 hace una exposición completa de los hermanos allí en Corinto, de cuál era su sentir y cómo había llegado el Evangelio a ellos, y nos encontramos con el capítulo 4, donde hay una exposición de confrontación de las convicciones que ellos tenían, ¿sí? Rápidamente de estos que vamos a leer, de estos versos, me gustaría que compartiéramos 4 puntos fundamentales, ¿sí? Entendiendo que es una confrontación personal que Dios me hace a mí en primera persona, y aun cuando podemos contextualizarla tanto exegéticamente dentro de el tiempo en el que se escribió la epístola a los Corintios, debemos entender algo que la misma Biblia nos dice, ¿sí? Cerca de 30 veces repite el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Y en el capítulo 3 nos dice algo puntual en el verso 15, que dice, nada hay nuevo bajo el sol, porque los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Dice la versión 60 y Dios restaura lo que pasó. Leía la versión NTV para aquellos que por ahí lo pueden repetir de memoria, cuando dice, todo lo que es, ha sido ya y lo que será, ya fue y Dios restaura lo que pasó. Y dice el verso primero del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y aquí viene el golpe tremendo, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? En el capítulo 1, verso 21 al 23, hablaba también, perdón, 1:12, y el capítulo 3, 21 al 23, también lo vuelve a mencionar. ¿Quién es pues Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno
recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Lo primero que quiero que consideremos juntos en el verso 1 y 2 es la condición de liviandad de los hermanos en Corinto. Una condición que suele repetirse tristemente en nuestras asambleas y a veces también tristemente en nuestras propias vidas, ¿sí? Y es la determinación de pensar bajo el dominio de la vieja naturaleza, ¿sí? Y su pensamiento. En el capítulo 2, verso 14 dice, el hombre natural no percibe lo que es de Dios, no percibe las cosas espirituales, porque las cosas que son de Dios, dice, son precisamente espirituales. Y es interesante porque aparece una expresión, y es una expresión a la cual le debemos prestar mucha atención, ¿sí? Fíjense, el verso primero dice, como a carnales, como a niños. Esa expresión como, cuando nosotros la analizamos, es un adverbio relativo de modo. ¿Qué quiere decir esto? A veces pensamos que estas son cosas raras que solamente sirven para demostrar conocimiento, falta de conocimiento, no, pero nos ayudan a entender un poquito más lo que Dios nos quiere decir. Un adverbio relativo de modo es algo que nos dice que hay algo que era y que hoy no es, ¿sí? Perdón, se me está, ahí está, duplicando el audio con la computadora. Es decir, por ejemplo, ¿no? Es la comparación, el adverbio relativo de modo es una comparación cuando hablamos de los imitadores, ¿sí? O decimos, mira, este lo imita bien porque canta como Marcos Vidal. Bueno, me gustan a mí Marcos Vidal, por ahí no a todos, ¿no? Otros tendrán sus cantantes predilectos y demás. Entonces, ese cómo precisamente establece una comparación con cosas que son. Y cuando dice cómo a carnales, es decir, está comparando con un estadio anterior que no era el carnal. ¿Y por qué establecemos esto? Porque precisamente hay un gran dilema y grandes debates, y no es eso lo que quiero que tratemos hoy, ¿no? Si existe el cristiano carnal. Hay muchos que dicen, si es carnal, no es cristiano. Pero el apóstol Pablo aquí a los Corintios nos presenta tres tipos de creyentes o tres tipos de personas, una no creyente y otras dos creyentes. La primera de ellas lo leíamos en el verso 14 del capítulo 2, hablando del hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está hablando de aquel que está muerto en delitos y pecados, aquel que no puede entender lo que es de Dios, sino es que Dios mismo se lo revela. Lo mismo pasó de manera práctica allí en Mateo capítulo 16, cuando Jesús hablando con sus discípulos le dice, muchachos, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y todos entraron a contar, ¿no? Unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros algunos de los profetas, y Jesús le dice, pero ¿quién dicen ustedes? Y ahí es donde aparece Pedro, porque Pedro no existía, existía Simón. Eh, Porque cuando le expresa esto, ¿qué le dice el Señor Jesús? Bienaventurado eres, una realidad tangible, algo que no va a cambiar, eres. ¿Por qué razón? Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es Dios mismo que se nos revela a nosotros a través del obrar del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y verdad, el que nos lleva precisamente al entendimiento de nuestra condición, a la necesidad de la sustitución y al clamor arrepentido de nuestros pecados para acceder precisamente a la salvación. Entonces, el hombre natural es el hombre sin Cristo. Pero continúa diciendo el apóstol Pablo, verso 15, en cambio, el hombre espiritual entiende todas las cosas, pero él no es juzgado por el hombre natural, ¿sí? Porque el hombre natural no lo entiende. Estoy parafraseando y explicando un poquito para no perder tanto tiempo en la explicación del verso 15, pero ahí plantea el hombre natural y el hombre espiritual. Pero en el capítulo 3 plantea el hombre carnal.
el cristiano carnal, de manera que yo, que dice después, hermanos, les está escribiendo a quién, a aquellos que él identifica de manera directa, clara y literal como sus hermanos, no como aquellos que son adherentes o simpatizantes del Evangelio, sino que son sus hermanos. No pude hablarlos como a espirituales. Y no dice, les hablo como, este adverbio relativo de modo como a naturales. ¿Por qué? Porque no son naturales. Dice, sino como a carnales. Es decir, el carnal es aquel que precisamente vive como vivía antes. No ha cambiado su dinámica de vida, ha cambiado su eternidad, pero en el proceso de transformación que se inició, y claramente lo dice Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la comenzó, la va a completar, es decir, habla de un proceso que se inicia. Yo soy salvo, sí, pero mi salvación se completará el día en que se haga efectiva la promesa de estar junto a Él por toda la eternidad. Y todo lo que yo no le he permitido a Dios transformar en mi vida, Él lo transformará por gracia y poderío inmanente de Él, por la sencilla razón de que no puedo estar tal cual soy delante de su presencia. Y esta palabra en el original es escárquicos, que es hecho de carne. Y es interesante porque nos ayuda a entender, nosotros estamos hechos de carne, pero también es aquello que está caracterizado por la carne. Bueno, nuestras acciones, nuestras reacciones muchas veces están caracterizadas por la carne. Por eso dice el apóstol más adelante, baste ya el tiempo pasado para vivir, haber vivido desordenadamente conforme a los deseos de la carne. Es decir, tiempo pasado del hombre natural que vienen de arrastre con nosotros y que a veces lo seguimos practicando. Y lo practicamos por una cuestión natural. Nosotros a veces tenemos un mal concepto de la obra salvífica de Dios en el corazón de aquel que le recibe como su salvador personal. Creemos que en ese momento absolutamente todo cambia. No, querido, no cambia todo. Lo que cambia es su eternidad. Lo que cambia es su condición, que lo condena eternamente al infierno. Eso es lo que cambia. El resto comienza un proceso de cambio. Inicia allí. Y cuando nosotros no entendemos eso, podemos llevar años como creyentes, pero viviendo en una condición de liviandad, porque la determinación es vivir bajo preceptos y conceptos de cumplimiento efectivo que me hagan sentir bien delante y aceptados delante de los demás, olvidándome de que la aceptación es ante Dios y no ante los hombres. No hay liderazgo que tenga autoridad sobre las ovejas si no está sometido bajo la poderosa mano de Dios, entendiendo que la exaltación será de aquel príncipe de los pastores, como decía el apóstol Pedro, que se manifestará, y él será el que exaltará a todos, quizás de diferentes maneras o no, no lo sé. No lo puedo entender directa y claramente en las escrituras, pero él lo hará. No necesitamos ni la exaltación ni el reconocimiento de los hombres, sino entender que precisamente la madurez, la condición de liviandad, determinando ya no vivir como antes, sino comenzar al segundo, hacia el tercer nivel en realidad, ¿sí? Reconociendo el segundo que vamos a compartir ahora, me va a llevar a una vida de transformación continua. No en vano cuando predica el Evangelio el apóstol dice arrepentíos y convertíos. Una conjunción copulativa, Elí, separa dos acciones como algo distinto. Y nosotros a veces relatamos el día de nuestra conversión. Querido hermano, el día de mi conversión es hoy. Hoy te puedo decir que han sucedido cosas en mi vida que Dios ha ido convirtiéndome, cambiándome. Pero el día de mi arrepentimiento, el día de mi salvación, fue un 23 de octubre de hace ya 40 años, 41 años. Me estoy quitando años y van a ser 42 en noviembre de este año, ¿sí? Ese es el día de mi salvación, de mi arrepentimiento.
Y desde allí comenzó. La conversión es un proceso continuo mediante el cual Dios me transforma a su imagen y semejanza en la medida en que yo, cediendo mi voluntad, dejo de decirle Señor y comienzo a vivir como un siervo. Hay una gran diferencia en eso, pero no nos vamos a ir del tema, volvemos a estos dos versículos, porque lo segundo que marca aquí el apóstol Pablo no es la condición de liviandad de los corintios y que a veces nos afecta a nosotros, sino también la capacidad limitada. Porque ya no habla de la carnalidad, sino que habla precisamente del alimento. Verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y tremendo es que dice, ni sois capaces todavía. Hay una capacidad limitada. Y esa capacidad limitada no tiene nada que ver con la determinación de la condición de liviandad, esa determinación de seguir viviendo como vivía antes, con la diferencia de que tengo a Cristo en mi corazón, sino que tiene que ver con el desarrollo natural que debe de haber en mi vida. Querido hermano, no puede ser que el cristiano no crezca. El cristiano que no crece es un cristiano que está cómodo. ¿Y está cómodo por qué? Porque hay alguien que le brinda un espacio de comodidad. Y tristemente, en las iglesias locales, los que brindan los espacios de comodidad son los líderes. Es decir, hay que tener una apertura. Los líderes triste y vergonzosamente ya tienen sus favoritos, sus preferidos. Hay que armar la lista de enseñanza, de predicación. Tristemente tienen su lista de maestros y aquellos que según el triste concepto de la mente carnal ya los tiene marcados como los que tienen que hablar, desechando aquella potencialidad que Dios ha colocado en el corazón de muchos hermanos que están sentados y no hacen nada por deficiencia de un liderazgo negligente, que tiene una capacidad limitada, no ha desarrollado, no se ha desarrollado, no ha crecido, sigue pensando como pensaba antes. Y ese desarrollo natural es precisamente alterado por nosotros mismos y no nos damos cuenta. El apóstol Pablo le escribía también a los corintios. ¿Te acordás cuando hablábamos de estos dos tratados? El tratado de los trazos de confrontación y los trazos de exhortación y los trazos de consolación. Precisamente en la segunda carta, en el capítulo 13, verso 11, habla de esto. Dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ¿cómo termina? Pasó el tiempo y pasó lo que debe ser natural. Crecí, maduré y por lo tanto dejé lo que era de niño. Dejé de beneficiar a aquellos que de alguna manera me beneficia a mí verlos desarrollándose en la iglesia local. Queridos hermanos, en especial aquellos que están en el liderazgo, estás apacentando la grey, no una parte. Ni siquiera la familia tiene la parte primera en la participación activa como rol activo delante de los hermanos, aun cuando tengan el don. Quizás soy un poco raro en eso y exigente, porque lo he sido y lo soy con mis hijos. Nunca permití, más allá de la capacidad que ellos tengan, que estén antes que los demás, sino que sean uno como los demás. No es una conjunción comparativa. Somos iguales delante de Dios. Los dones los dio el Espíritu como Él quiso, y si los dones no se desarrollan, muchas veces no es culpa de aquel que lo ha recibido, sino es culpa de aquel que se niega a darle parte dentro de la iglesia de Cristo, aquel que ha recibido una capacidad de manera directa por el Espíritu Santo, conforme Él quiso. Y allí viene el eco todavía de la exhortación dura del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. ¿Qué os estorbó? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué ha pasado por nuestra cabeza que no hemos querido ser transformados por Dios y seguir con los viejos rudimentos, aquello que estaba en el pasado, entendiendo que la vida en Cristo es una novedad de carácter cotidiano? Cuando pierdo de vista eso, pierdo del disfrute de Dios. Lo decía claramente Jeremías en el libro de Lamentaciones.
Él se gozaba y recordaba que por la multitud de las misericordias de Dios, hoy no he sido consumido. Y lo maravilloso de Dios no estuvo ayer, estuvo hoy. Y lo maravilloso de hoy es que lo de hoy fue superador ayer. Y lo de mañana será mejor porque dice sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuidado cuando amamos más las liturgias que al Dios para el cual decimos hacerla. Porque cuando Dios hizo silencio por 400 años, las últimas palabras, y nos tapamos los oídos para no oír el eco, es Dios diciéndole al pueblo de Israel: no me agradan sus salmodias, sus cánticos, ni sus sacrificios. Hasta eso los aborrezco. ¿Y cuál era la razón? La razón era porque era el rito a lo que ellos le daban valor, lo conocían, lo practicaban, pero se habían olvidado de la razón por la cual Dios lo había establecido. Y que nada se trataba de ellos, sino que todo se trata de Dios. Y eso no ha cambiado en el transcurso de los tiempos. Podemos pararnos en cualquier dispensación dentro de la palabra de Dios y siempre el centro es Dios, nunca es el hombre, siempre es Dios. El gran problema que tenemos en las iglesias actuales es que hemos colocado a los hombres como el centro, desplazando a Dios, mencionándolos y después diciendo: no, son malas interpretaciones. Vos lo ves así, querido, la palabra de Dios es la que manda, la palabra de Dios. Y cuando hay hermanos en condición de liviandad y con capacidades limitadas, aún teniendo grandes capacidades dadas por Dios, es porque hay aquellos que no han sido transformados aún en su mente y pensamiento. Y cuidado con eso, Romanos 12:3 lo dice claramente el apóstol Pablo: cuidado con lo que pensás de vos mismo. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Estar en el liderazgo nos debe hacer más humildes que los hermanos. No nos coloca por encima. Nos debe hacer entender el valor que tiene estar en medio de ellos, conocerlos, conocerlos. No mirar de lejos al que está caído y decir: algo habrá pasado, esto lo esperaba, no se tendría que haber caído si tú estabas al lado de él, sobrellevando las cargas los unos de los otros, porque ese sobrellevar las cargas no es poner en mi hombro la carga. En el original la idea es ponerme al lado de su hombro para que la carga que está sobre él se aliviane en el mío también y lo acompañe. Es esa la idea. Pero el liderazgo está lejos de la grey. El liderazgo está lejos de Dios. El liderazgo tiene una percepción personal que precisamente lo distancia de Dios porque casi se coloca como el tal. Y su voz es la voz de Dios. No dice la Biblia nada de eso. Absolutamente no. Eso precisamente revela que el conocimiento de la palabra nos hace sentir superiores, cuando en realidad es la práctica de la palabra conocida la que nos eleva delante de los demás en silencio por un reconocimiento de sabiduría, que es la palabra puesta en práctica. Y es por eso que tristemente muchas veces los sabios son tenidos en poco, porque a veces hay muchos sabios que no pueden retener mucha información en su mente, pero viven todo lo que saben, viven todo lo que saben. Y hay muchos que tienen la cabeza inflada de información, pero vidas vacías, lámparas con el almud puesta sobre él. Y el almud, ¿saben qué? No es una mesa. Aquellos estudiosos sabrán que el almud era una, como, como una olla de madera en la cual se medía precisamente el trigo. Y cuando se colocaba, no había manera de que saliera nada de luz, absolutamente nada. Y a veces somos eso, amando más las formas que a Dios, poniendo delante el agrado de los hombres antes de entender que todo lo que Dios hizo y de lo cual nos permite ser parte es para que cumplamos el propósito por el cual lo hizo. Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé
y los hice, no para gloria de los hermanos, ni para autogloriarse delante de los demás. Debemos crecer. Pedro se despedía diciéndonos antes bien, 2 Pedro 3:18, antes bien crecer. Deja esa capacidad limitada del desarrollo del crecimiento. Atrevete a crecer ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es ese el objetivo. Constantemente debemos de estar aprendiendo. Recuerdo, tenía 16 años cuando escuché por primera y última vez a don Francisco La Cueva, allí en Córdoba, y tuvo una frase que cambió mi manera de pensar. Y dijo, si querés conocer de Dios, sacá de tu mente cada mañana lo que crees saber de Él, para empezar de cero. Porque créeme, no sabemos nada, no sabemos nada. Y realmente es una gran verdad. Cuanto más me acerco a Él, más reconozco, aprendo, no debo, sino que de manera natural reconozco que no sé nada, porque ingreso, como decía Pablo a los hermanos en Filipos en el capítulo 2, al mar de su gracia, y no llego a comprender ni la altura, ni la anchura, ni la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento. ¿Por qué? Porque excede mi conocimiento. Y solo me resta disfrutar de Él. Y en ese disfrute comenzar a ser transformado todos los días, como decía el poeta, y en ese disfrute voy a poder modelar por Él mi carácter. Y siendo modelado en mi carácter, va a suceder algo natural. Voy a poder adorar. Dice, voy a cantar con gozo a mi Redentor. Tercer punto, cuando nosotros a veces nos preguntamos por qué tenemos tantos problemas en las iglesias y por qué no prestamos atención a la condición de liviandad, no prestamos atención a la capacidad limitada y no nos ocupamos en enseñar para que aprendan la práctica, no la instrucción teórica. Y es obviamente que aparece lo que dice el verso 3, las contiendas libradas. Dice el verso 3, porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y discusiones. Peleas, discusiones, celos. Eso no sucede hoy, ¿no? No sucede en ninguna iglesia. ¿Y por qué sucede? Porque nos hemos olvidado de lo importante. Creemos que crecer es yo hablo, vos escuchás, atesorás y bueno, haces un cursito de discipulado y ya sabes cómo encaminarte en tu vida. Hemos dejado de lado el valor que Dios le da al pastorado en la iglesia, a la enseñanza en la iglesia. Y les hemos dado un rol detrás de un púlpito donde dice eso en la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? En ningún lugar. Hemos encerrado la labor que está entre el pueblo a un momento en el cual el pueblo se reúne para recibir el pastorado y la enseñanza. No, querido hermano, el maestro es maestro afuera, no adentro, ¿eh? El pastor es pastor afuera, no adentro. Tristemente escuchamos a muchos a los cuales le dicen pastores y ni siquiera saben dónde viven los hermanos. Liderazgo negligente. Obviamente van a venir contiendas libradas. La división es el resultado consecuente de un pensamiento centrado en la razón y no en Dios. Centrado en lo que yo pienso de cómo debe ser la iglesia local y no en lo que Dios dice cómo debe ser la iglesia. Tenemos el sesgo, tenemos las orejeras de los caballos mirando la iglesia local y nos olvidamos que si Pablo hoy escribiese una carta, no la escribiría a la iglesia en Colonia Avellaneda, sino escribiría una carta a la iglesia en Entre Ríos. Visión limitada, egoísta, hueca, visión enfocada únicamente en lo que puede agradarme a mí y hacer que lo que yo tengo donde yo estoy pueda crecer según los principios que yo creo que avalan el crecimiento. Y no es así, querido hermano. La Biblia dice que no es así. La visión
de Dios, de la iglesia, es única, no es local. ¿Cómo puede ser que las iglesias no tengan comunión? ¿Cómo pueden ser que hayan reuniones de aniversario donde pareciera que, bueno, cumplimos porque le mandamos la invitación a las conferencias, a las reuniones especiales, al aniversario a los otros hermanos? Eso no es comunión. Comunión es tener espacios donde comparto tiempos como estos, tiempos de oración, pero no solamente online, sino presenciales en las ciudades, en las provincias. Y a veces ni siquiera sabemos quiénes son los líderes de las otras asambleas. Y bueno, pero como yo no quiero problemas, estás cómodo. Y querido, si estás cómodo, tu condición es de liviandad absoluta. Tu capacidad es limitada, eres un carnal, aun cuando tengas mucho conocimiento. Y lo que haces al intentar librarte de contiendas, estás generando nuevas, porque son divisiones. Cuando no quiero estar ni me interesa estar con un hermano, eso es división. Y a veces, tristemente, dentro de la iglesia local, le damos lugar a las divisiones por jerarquías sociales, en función de los estudios adquiridos, por jerarquías espirituales, entre otras tantas cosas. ¿No sucede eso allá? Aquí sí sucede, tristemente. Y es en eso en lo que tenemos que trabajar. Qué triste es cuando termina una actividad y vemos a los líderes saludándose entre ellos en primer lugar. Y aquellos que quizás entraron buscando un lugar donde encontrar lo que tanto anhela su corazón, muchas veces pasan inadvertidos, porque hay que saludar a los hermanos. Tienen que saber que los amo. Queridos, almas entran buscando a Cristo y siguen asistiendo buscando a Cristo y a veces son tratadas como hermanos cuando todavía no han entendido el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados en que no haya contiendas, no haya problema, que todo funcione, que el número aumente, yendo siempre a contramano del Dios de la Biblia. Jesús huía de las multitudes, amaba el contacto personal, hasta con las peores personas, y por eso lo juzgaban. Y nosotros hacemos, tristemente, todo lo contrario. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que le pasaba a los hermanos en Corinto sigue pasando en la actualidad. Lo triste es cómo se procura espiritualizar la defensa de dicho pensamiento. Y yo sé que hay hermanos que están atravesando una situación, tengo que atenderlos a ellos. Sí, es cierto. Pero la pregunta es, ¿por qué siempre tiene que ser en el lugar del culto? Si sabes que hay una problemática particular, ¿te parece el lugar ideal para hablar con un hermano donde todos pueden oír o donde quizás te los lleves a las viejas piecitas de la derecha y de la izquierda? Yo recuerdo en mi niñez en la iglesia, así mirándolo de frente, entrabas a la pieza de la derecha, bien, venía bendición, ¿eh? Entrabas a la de la izquierda, todos esperábamos porque ese salía despeinado, a ese le daban, porque era la piecita de la exhortación. Y tristemente eso, que culturalmente se transmitió, a veces sigue vigente en la actualidad. Y muchas veces procurando hacer las cosas de determinada manera, nos terminamos enfocando, siguiendo los principios de aquellos que elocuentemente nos plantean cómo debemos hacer las cosas. Vos fíjate lo interesante. En el capítulo 1, Pablo lo involucra a Pedro, y hasta habla de Jesús. Pero cuando llega al capítulo 3, habla de Pablo y de Apolos. ¿No te llama la atención de eso? Fíjate, verso 12 del capítulo 1. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o Pedro. Recordamos que Cefas es en hebreo, ¿sí? Petros o Pedro es en griego, y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Encontramos a cuatro, a cuatro. Pero cuando aborda el problema, fíjate, dice, yo soy, ciertamente uno dice al otro, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Por ahí son curiosidades o cosas que pasan desapercibidas. Pero ¿te acordás cuando Apolo, cómo conoció al Señor? Había un varón elocuente, hablaba bonito.
Y cuando escucha el Evangelio, empieza a hablar del Evangelio porque era un buen discurso que todos querían oír y que atrapaba, ¿no? Y recuerdan que hubo un matrimonio que se acercó, les predicó el Evangelio y él fue aprendiendo, ¿no? Y esa elocuencia llegó un momento en que fue reconocida y habiendo sido transformado por Dios, salvado por él, su vida transformada, esa elocuencia continuó transfiriéndola. El apóstol Pablo era tan elocuente que dice que hablando él se extendió hasta las 12 de la noche. ¿Recuerdan cuando Eutico se cae de la ventana? Nadie se quería ir. Era elocuente. Y sabes, los elocuentes siguen hablando hoy. Y los elocuentes, ¿por qué lo utiliza el apóstol Pablo? Porque los elocuentes lo único que hacen es cautivan la mente y el corazón. Querido, cuando tienes que hacer una actividad especial, ¿no piensas primero en los elocuentes? En aquellos que de alguna manera te han cautivado la mente y el corazón con sus palabras y dices, invitémoslo para que todos lo escuchen, pero a veces tristemente ni siquiera puedes repetir el último de los mensajes que estuvo o en el que asististe, pero la elocuencia cautiva la mente y el corazón. Pero sabes, hay algo que los elocuentes no pueden hacer y el apóstol Pablo lo dice claramente, porque muchas veces, al igual que en aquellos tiempos, en el año 57 aproximadamente, en que Pablo le escribe a los Corintios, en la primera fue antes, ¿no? 51 al 55 aproximadamente, sigue sucediendo hoy. Campaña de evangelización, busquemos el elocuente, al que todos levantan la mano, al que todos le dan una respuesta. ¿Sabes cómo le llamo yo eso? La vulgaridad del bilardismo espiritual. Bilardo siempre decía, hay que ganar, no importa cómo. Colgado del travesaño, pateándola fuera de la cancha, hay que ganar. El bilardismo espiritual ha destruido los dones en las iglesias, ha destruido la predicación verdadera del Evangelio a las personas, porque hay algo que no pueden, y Pablo lo decía, no pueden hacer la obra que solamente Dios puede hacer. Y cuando nosotros solamente nos importan los resultados, los numeritos, somos los bilardistas espirituales y no nos importan para nada las personas. Queremos poder decirle a los demás, ¿sabes qué? Hicimos una conferencia y hubieron 100 manifestaciones de fe. Y nos gozamos y decimos, gloria a Dios por eso. ¿Y cuántas veces te has gozado? Y la pregunta es, ¿cuántas de esas manos levantadas hoy están activas en la iglesia local? ¿Cuántas? Es que el elocuente no puede hacer lo que solo Dios hace. Amamos la cuantificación de resultados para expresar de ese modo el poder manifestado de Dios a través de los hombres. Y creemos que eso es poder y autoridad de Dios. Querido hermano, no. Yo te invito a que organices campañas evangelísticas en tu iglesia local, pero que hable el más sencillo de los hermanos. Que simplemente habla su corazón y cuente lo que Dios hizo en su vida. Puede que no hayan manos levantadas y no son necesarias. Pablo lo dice claramente. Hermanos, ¿cuándo van a entender que la elocuencia es lo peor que le ha pasado a la iglesia? Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que cosecha. Pero la importancia solo la tiene Dios. Y Dios es el centro, porque el crecimiento lo da Dios. La elocuencia entorpece el entendimiento del oyente, que acepta una oferta y no llega al arrepentimiento genuino para alcanzar salvación. Una frase, un pensamiento que lo anoté cuando se me vino meditando en esto, pero que es realidad. El elocuente solo me sirve para un número, para mostrar. Pero el arrepentimiento genuino lo obra el Espíritu Santo cuando el Evangelio es predicado, no para abrazar, no para emocionar, no para contener, sino para confrontar la condición pecadora del hombre que lo lleva al infierno con la cruz donde el santo murió por los injustos. Solamente el Evangelio bíblico es aquel que Dios nos ha encomendado llevar. En los extremos está el hombre. Dios está en el centro, esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Están aquellos que están en el extremo del decisionismo y están aquellos que están en el extremo de decir, ni siquiera indiques cómo hacer una oración.
Ni en uno ni en el otro está Dios. Dios está en el medio. Cuando la elocuencia en humildad es colocada en las manos de Dios y aprendemos a entender y a leer aquellas personas que Dios coloca delante nuestro, comienza la transformación, que no la obramos nosotros, la obra Dios. En la sencillez y simpleza de una vida sabia, de una vida en humildad, Dios va a transformar porque van a oír no solamente palabras, sino van a ver el impacto de una vida que ha sido transformada. Y del verso 5 en adelante, la comprensión de parte de Dios es liberada, si es que la queremos entender. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolo? Poné ahí tus elocuentes favoritos y preguntarte, ¿qué es fulano? ¿Qué es mengano? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Pablo en el capítulo 1 le dice, agradezco a Dios que muchos no se convirtieron conmigo y yo no bauticé a ninguno, decía, ¿no? Para que se abracen de mí porque yo no soy nada. El Señor es precisamente el todo, en el que habéis creído. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es nada, sino Dios que da el crecimiento. La capacidad de liviandad de ellos y la nuestra, la capacidad limitada de ellos y la nuestra, las contiendas liberadas entre ellos y los nuestros, ¿sí? Y nosotros también, pueden impactar de tal manera que llegue a comprender que para Dios no hay dones, no hay apellidos, no hay formación humana que nos haga más estimados que otros ante la presencia de Dios, ni reconocimiento humano que nos haga más poderosos que otros. En síntesis, debo recordar que sin Él no soy nada. Pablo le decía a los romanos en el capítulo 11, verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él, solo a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y debemos fundirnos con el apóstol Pablo, no de palabra ni espiritualizando nada, sino con un corazón humilde, sencillo y arrepentido de tantos errores que sigo arrastrando en mi vida, en un amén que le clama por ayuda, para aprender que no se trata de mí, sino se trata de Él. El crecimiento lo da Dios. La obsesión de la carne son los resultados que pueden garantizar algo. Esa es la obsesión de la carne. Querido hermano, que tu iglesia tenga 100 miembros y otra tenga 3, 5, no la hace más grande. Las dos son igual de grandes delante de Dios porque pertenecen a la misma iglesia, la iglesia de Cristo. Y si a ese pequeño grupo le falta formación, no te olvides que la iglesia de Cristo es una y que la dinámica de Dios es sistémica, somos un cuerpo. Los dones han sido dados para crecimiento de ¿quién? La iglesia, bendición de la iglesia, no de las multitudes. Tristemente he escuchado a muchos que dicen que su ministerio es para bendecir a muchos, por lo tanto, lo que desean es que en el auditorio hayan de distintos lugares para que la bendición se desparrame. ¡Qué burrada! ¿Dónde dice eso la Biblia? Discúlpenme la expresión, pero son cosas que me exasperan y en las que tristemente mi generación ha caído vergonzosamente. Es triste el amor a los elocuentes y la falta de amor al Dios de la Biblia. Es triste el amor a la palabra y la falta de amor al Dios de la palabra. Porque si eso fuera lo que rigiera a tu vida y la mía, seríamos transformados de tal manera que el impacto de nuestras vidas sería como el de aquellos que llegándose a Tesalónica, antes de que llegaban, se oía la voz en el pueblo que decía, esto que trastornan al mundo, han llegado acá. ¿Qué dicen cuando te ven llegar? Si a veces somos uno más que ellos.
si nos hemos olvidado de tener el corazón de Jeremías, en una angustia permanente, pero una angustia llevada delante de Dios? Y le decía a Dios, sabes que por amor de ti sufro afrenta, sabes que soy despreciado aún por mi propia familia, pero Señor, aquí estoy. Y él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Llevó la carga al lugar correcto, el consuelo de la persona correcta, y continuó con su camino. Continuó como en su camino. Ni hablar de Elías y otros tantos, ¿no? Que continuaron con su camino. El obrar de Dios es la espera de sus tiempos, no los míos. Nosotros estamos trabajando en obra pionera en Colonia Avellaneda. Quisiera que muchas cosas fuesen diferentes, pero no son mis tiempos, son los de Dios. No es mi plan, no es mi propósito, es el de Él. Y entendimos que bíblicamente debemos vivir bajo el enfoque de Dios y le hemos llamado el enfoque 247. Y 247 no por algo raro, ¿no? Ni por los Boeing, ni por nada raro, ¿no? Sino porque en Hechos 247, en la iglesia primitiva, no habla de predicación abierta del Evangelio. Y es la única vez que menciona que Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Y qué dice? Y haciéndole el bien al pueblo, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. No importa ni las campañas, ni las estrategias, ni las dinámicas, importa la vida, la acción, haciéndole bien al pueblo. Y es la única vez que lo dice en la Biblia. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Dónde están los elocuentes? En su casa o en la calle, haciéndole bien al pueblo. Y el Señor es el que añade. Él obra. Mi deber es obedecer, no es vivir obsesionado por resultados. No es esperar el obrar de Dios en mis tiempos, sino en los suyos, sino la obediencia es mi único compromiso hacia Él, ni siquiera hacia el liderazgo, ni siquiera hacia los hermanos. La obediencia es un compromiso hacia Dios. Y es un compromiso que puedo y debo asumir, porque no es una capacidad que yo tengo, sino Pedro lo decía, ¿no? Pedro le costaba obedecer. Y él siempre creía que lo que él pensaba, las cosas iban a ser así, ¿no? Así le fue, así aprendió. Y nos dice en el verso 2 del primer capítulo de su primera carta, ¿no? Que hemos sido escogidos por la pregnosis de Dios, ese conocimiento que no podemos entender de Él, para obedecer. Antes no podía obedecer, ahora puedo. Es una capacidad dada por Dios, una capacidad en la que debo ejercitarme para que toda la gloria sea para Él. Y quiero que terminemos leyendo juntos 2 Corintios capítulo 12, verso 15. Y vamos a leer cómo el apóstol Pablo en esta segunda carta, ¿no? Como hablábamos, ¿se acuerdan de la primera, los trazos de confrontación, y la segunda, los trazos de consuelo? Es impactante cómo el apóstol Pablo se involucra en estos trazos de consuelo en primera persona. Dice el verso 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Déjame leerte otra versión. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. No hagas nada por agradar a los hermanos y ten cuidado de hacer cosas simplemente por el hecho de agradar a Dios. Haz las cosas que solo Dios, como el mismo apóstol Pablo lo dice claramente, escribiendo a la iglesia en Colosas, si mal no recuerdo, produce en nosotros. No son mis planes ni los tuyos, son los de Él. Y cuando le dejamos a Él obrar a través nuestro, eso es servicio. Y es Él el que produce en mí tanto el querer como el hacer.
según su buena voluntad. No para agradar a Dios porque yo hago, no necesita Dios de tu hacer. Lo que Dios espera es que tu corazón y el mío, en absoluta humildad, sea rendido delante de Él, para que Él nos utilice como Él ya ha determinado en la eternidad, y así cumplir su propósito, y es que seamos para su gloria y para su honra. Que Dios bendiga su palabra.